Doctor Cabrera, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Lo saluda Mercedes Morocho. El placer es todo mío. Nos gusta estar nuevamente con usted. El doctor Cabrera, vamos a preguntarle a él acerca de estas propuestas en el Congreso para mejorar la regionalización. ¿Es así como se ve, el doctor Cabrera? ¿Realmente existe este ánimo de mejorar la regionalización o es un tema populista, como siempre lo hemos escuchado? Es una interesante pregunta y es un tema que va a ser bastante de interés, más aún teniendo en cuenta de que históricamente hay un marcado aquí en la capital. Es algo que no podemos mencionar. Siempre se ha vivido base a una marginalización, me parece, de intereses que no se encuentren enfocados directamente en la capital. Y en sí, si nosotros analizamos cuál ha sido la labor de la Comisión de Descentralización del Congreso en el periodo parlamentario 2016 hasta 2021 y lo que trabajando la comisión que presidió Mayarro, pues, tristemente el trabajo que se ha venido realizando responde a lograr cumplir con las expectativas que en general en territorio pretende hacer. Porque si nosotros vemos cuál es la labor de la Comisión de Decisión y las agendas del Congreso y en todas que se han dado, si no es el 70%, seguramente es el 80% de que se han pretendido aprobar han sido declarativas, es decir, para que se declare necesidad pública y de interés nacional de un distrito, cuando bien sabemos que ello responde a un ámbito netamente populista. Es decir, sabemos que el Congreso de la República no de gasto, y esto directamente es una proposición en cuanto a la demarcación territorial. Entonces, si nosotros hacemos un balance de lo que efectivamente da como consecuencia a una mejora en cuanto al proceso de regionalización, pues la respuesta es no, con leyes declarativas no se logra ello. Entonces, ese creo yo sería el primer balance que haríamos respecto al enfoque desde el legislativo, en cualitativa del proceso de descentralización, de regionalización y el fortalecimiento de los gobiernos locales y de la evolución de la gestión del Estado. Doctor Cabrera, ¿qué temas cree usted que se deberían de tocar o deberían de añadirse para que puedan darle este voto de confianza al gabinete Vázquez, pero que no sea tan solo un mero discurso que no tenga asidero, o que en todo caso no sea pues planes inviables, ¿no? Populistas, y que realmente el que lo escucha, hasta los propios congresistas, sepan que sí son viables? Es decir, ¿qué es lo que se necesitaría en todo caso? Plantear este gabinete para que pueda obtener el voto de confianza y que sea a la vez compaginado de acuerdo a lo que viene a ser nuestra constitución política del país. No, es una pregunta también que considero relevante, sobre todo si lo enfocamos desde el punto de vista de la descentralización y la regionalización. Creo que lo que se necesita es directamente presentar iniciativas en conjunto en las que participen las autoridades de cada uno de los regionales, y que exista una acción del parlamentario directamente con los presidentes o con los gobernadores regionales, y no solamente esto, sino también con las autoridades de los gobiernos subnacionales, específicamente los locales. Hay una gran tarea, una tarea titánica, bastante compleja, para lograr esa compaginación, esa coordinación. Hay un proyecto de ley, dicho sea de paso,
que me parece bastante interesante. Este se ha presentado recientemente, que pretende modificar 27.867 en posibilidad de que los gobiernos regionales tengan esa facilidad de contratar con gobiernos extranjeros. Habrá que analizar muy bien esa normatividad. Como bien se sabe, los G2G entre gobierno y no han podido generar de por sí el, la generación de diversos proyectos de inversión pública. Uno de los casos más emblemáticos ha sido los Panamericanos aquí en Lima, ¿no? Vamos, si es que esto en la Comisión de Descentralización empieza a perfilarse de una manera adecuada. Hay un proyecto que busca además aquellas leyes declarativas que son muchísimas, sean la piedra inicial para poder para generar el proceso de demarcación territorial, lo cual sí me parece una propuesta totalmente fuera de foco. Es una propuesta que más bien burocratiza mucho más lo que es la demarcación territorial, porque ya de por sí esa es una competencia del Ejecutivo. Y hay otra propuesta para generar causales de suspensión a los gobernadores regionales no implementan los procedimientos para los presupuestos participativos, pero esas son las únicas propuestas que nosotros hemos podido, al menos hasta que coadyuven a un fortalecimiento de la descentralización y la regionalización. Ahora, del Ejecutivo, y dando respuesta a la pregunta, a mí me parece de que hay que generar un espacio de mayor control presupuestal, y esto se va a dar por obvias razones con el fortalecimiento de las Contralorías Generales de con la Contraloría General de la República, y no solamente eso, me parece que fortalecerse las Procuradurías Públicas de esas instituciones. Hay un gran debate en cuanto a la protección de los intereses del Estado. En muchos casos, la protección de los intereses del Estado no es tal, sino que más bien se genera protección de los intereses de los gobiernos subnacionales, porque la decisión de procuradores públicos no responde a un contexto meritocrático, sino más bien a un contexto de confianza. Y ahí habría que revisar si es que realmente de una evaluación con la Procuraduría General del Estado, que se encuentra obviamente en un contexto de implementación temporal, ¿no? Que todavía falta para que se logre el objetivo, realmente tengamos dos espacios positivamente en cuanto a la posibilidad de defender el interés del Estado en el marco nacional, defender directamente la posibilidad de concretar lineamientos que ayuden al fortalecimiento de esta descentralización. Es así como creo que deberíamos contar en ese marco de gobernabilidad que existe, una gobernabilidad también hacia la descentralización y la regionalización, que creo que es una pendiente y tal vez iniciada en nuestro país. Algo también, doctor Cabrera, que se debería analizar y deberían de verlo también los partidos políticos, es quiénes van a postular para gobernadores, para alcaldes, etcétera, porque hay, ¿qué pasa? Hemos tenido una pésima experiencia, que tenemos que muchísimos gobernadores están metidos en el tema de la corrupción, unos alcaldes metidos en el tema de la corrupción, es decir, son bandas delictivas que llegan por medio de los partidos políticos simplemente a saquear las regiones. Entonces es algo que tiene que ser evaluado también por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y esperemos pues ahora que se vienen las revocatorias, no voy a adelantar opinión, quizás llegue al jurado, pero yo creo que hay que tener bastante visión y ver quiénes han entrado realmente a servir o quiénes han entrado a delinquir. Esto es algo que debe cambiarse. Hemos pasado una etapa y más crítica en el 2020 y aún todavía seguimos, donde el presupuesto público ha sido dilapidado por estos delincuentes. Y es un tema que yo creo que queda pendiente, tanto de la Contraloría, tanto del Ministerio Público, también del jurado, para ver a quiénes, y de los partidos políticos sobre todo, para que no dejen mal, pues, mal parados pues, a ellos mismos, ¿no? A los propios partidos. Son gente que se vale de la política,
se vale de la inocencia, de la voluntad de aquellas personas, sobre todo de la esperanza, ¿no? De querer, de que los van a representar y terminan pues mermando sus canastas de sus víveres, doctor, los bonos, el dinero, hacen obras pues inconcebibles, ¿no? Pocas, existen en algunos lugares donde no existe una posta y crean pues un monumento donde nadie se pasea. Exacto. O sea, no hay un criterio correcto en cuanto a la prioridad del gasto. Y dicho sea de paso, hace poquito nomás, la semana pasada, o lunes, se publicó cuál era el avance en cuanto a la ejecución presupuestal. Y los porcentajes oscilan entre el 33 al 65, al 58, 59% en el mejor de los casos. Y estamos ya a punto de acabar el año. Así que la situación es bastante preocupante. Hay una iniquidad de gestión, sobre todo en los gobiernos subnacionales, y eso responde a una falta de equipos, a una falta de criterios objetivos para construir gobierno y sobre todo también a una inexperiencia a nivel legislativo en los consejos y en los consejos municipales que no fiscalizan y que no legislan competencias digamos, de su circunscripción. Así que pienso que eso debe ser motivo de mucho esfuerzo y mucho trabajo en conjunto. Sí, esfuerzo, trabajo y ganas de representar, ganas de ver, pues, a la población, a la cual ellos son los líderes, ¿no? Hablamos de los gobernadores, de los alcaldes, de los regidores, es decir, el pueblo deposita su confianza en ustedes, señores, entonces no los defrauden. Para eso ganan ustedes un porcentaje, un dinero. No puede ser posible, doctor, ¿no? Que entre peruanos existe ese saqueo y sobre todo en tiempos de pandemia. De personas que lo han perdido todo, mucha gente lo ha perdido todo, doctor, y sobre todo han perdido el tema emocional, un familiar, aparte del tema económico, lógicamente, el impacto ha sido terrible. Entonces, y en el interior del país, donde no existe una posta, donde no va mucho menos de medicamentos, mucho menos llega el internet, entonces todo el saqueo que ha habido, esperemos pues que tomen conciencia, ¿no? En esta etapa que ya en algún momento pues pasará el tema de la pandemia. No todo es entregar bonos, doctor, también es enseñarles, ¿no? Utilizar a las personas y entender que la corrupción hace mucho daño al país. Doctor, dígame. En efecto, todo es entregar bonos. Si es que no se establecen políticas públicas a nivel de realización, crecimiento de capacidades gubernamentales en los gobiernos nacionales, pues vamos a estar acostumbrados a una política de demagogia, política popular, y eso va a terminar afectando seriamente nuestra economía, eso sin duda. Por supuesto. La entrega de bonos es buena, sí, a determinados sectores, pero no a todos, porque si no, ¿qué sería de nuestra economía? Tampoco tenemos una solvencia tan grande para ser un país que subsidia a toda la población. Se puede subsidiar, sí, pero los que más necesitan y en determinados momentos. Y no se trata de ser ni bueno ni malo, hay que tratar de encontrar el equilibrio. Si no encontramos el equilibrio, viene la crisis económica y se echa a andar la maquinita, y eso es lo que nosotros no queremos. Doctor Roberto Cabrera, muchísimas gracias por su participación acá en el programa. Lo comprometemos en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre los temas constitucionales y la coyuntura nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Roberto Cabrera,